Si tienes Pokémon guardados en tu 3DS, tienes exactamente hasta el 26 de febrero de 2026 para rescatarlos. Después de esa fecha, Pokémon Bank cierra para siempre, y todo lo que tengas ahí dentro va a desaparecer. Pero hay buenas noticias también, porque esta misma semana The Pokémon Company anunció algo que mucha gente estaba esperando. Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja en Nintendo Switch por fin van a ser compatibles con Pokémon Home a partir de octubre. Y encima hay rumores muy serios de que Pokémon Esmeralda podría llegar a Switch antes de que acabe el año. Así que hoy toca hablar de todo esto. ¿Vale la pena jugar Pokémon Rojo Fuego en Switch en 2026? ¿Qué pasa con Pokémon Bank? ¿Y qué hay de esos rumores del Pokémon Esmeralda? Vamos por partes. Primero lo básico, Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja no son juegos nuevos. Son los remakes de los Pokémon originales que salieron en la Game Boy Advance en 2004. Y lo que hizo Nintendo exactamente fue traer esos juegos del 2004 directamente a la Nintendo Switch sin cambios, un port. Lo lanzaron el 27 de febrero de 2026, justo el día del 30 aniversario de la saga, en $20 en la eShop, sin formato físico. ¿Y qué ofrece exactamente? La región de Kanto completa, los 151 Pokémon originales, el sistema de las Islas 7 que amplió la historia del juego original, todo el contenido que tenía la Game Boy Advance y ahora con la posibilidad de jugar en pantalla grande o en portátil. Para quien nunca los jugó, son los juegos de Pokémon clásico de toda la vida, los gimnasios, las MT, la Torre Fantasma, y aún sin implementar la diferencia entre ataques físicos y ataques especiales, como se los dejo en pantalla. Y para quien sí los jugó en su momento, pues ahí viene la pregunta que da nombre a este video. ¿Vale la pena jugar los juegos de Pokémon clásico en la Nintendo Switch? Respuesta corta, depende de quién seas. Si nunca jugaste Pokémon Rojo Fuego ni Verde Hoja y quieres vivir la experiencia clásica de Pokémon, la respuesta es sí. A $20 tienes una de las historias más completas y bien diseñadas de la saga, con el mapa de Kanto, los gimnasios icónicos, la música que todo el mundo reconoce. Es el Pokémon que definió lo que esperamos de un juego de Pokémon. Si lo jugaste en su momento y tienes nostalgia, la respuesta podría variar. Podría ser que no si ya tienes las consolas de la anterior generación, ya sea la Game Boy Advance, Nintendo DS o Nintendo 3DS, o incluso si ya los emulaste en computadora y no tienes la necesidad de pasar por caja para comprarlos. Y desde mi experiencia, que ya me he pasado estos juegos en cada emulador y en la DS, no lo veo tan necesario comprarlo, aparte porque no tengo dinero. Pero si el dinero no es un problema para ti, podría ser un sí, porque jugarlo en Switch en pantalla grande con los controles modernos se siente diferente a sacar la Game Boy Advance del cajón. Ahora, si lo que buscas son gráficos actualizados, calidad de vida moderna o el sistema de juego de Escarlata y Púrpura, eso no es lo tuyo. Es un juego del 2004 exactamente como era en 2004, sin autoguardado, sin experiencia compartida, sin indicadores de debilidades en combate. Si eso es un inconveniente, mejor mira a otro lado. Personalmente creo que la fuerza de Rojo Fuego o Verde Hoja en Switch no es el juego en sí, es lo que viene después, y ahí es donde todo se pone interesante. Cuando salió Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja en Nintendo Switch en febrero, había una pregunta que todo el mundo hacía: ¿cuándo va a ser compatible con Pokémon Home? Porque sin esa compatibilidad, los Pokémon que atraparas en Rojo Fuego se quedaban atrapados ahí. No podías pasarlo Escarlata, a Leyenda ZA ni a ningún otro juego moderno. Nintendo sabía que venía la pregunta. De hecho, cuando lanzaron el juego quitaron cualquier mención de Pokémon Home de la página de la eShop, lo cual no tranquilizó a nadie. Pues bien, esta semana The Pokémon Company confirmó que la compatibilidad llega en octubre de 2026 con la actualización 4.1.0 de Pokémon Home. Con un par de novedades. Al completar la Pokédex de Pokémon Rojo Fuego o Verde Hoja, obtenías un Celebi de regalo, y los Pokémon transferidos a Home no pueden volver al juego. Eso significa que los Pokémon que atrapes en Rojo Fuego en Switch podrán llegar a Pokémon Champions, a Leyenda ZA o a cualquier otro juego compatible. Y si completas la Pokédex te dan un Celebi. Eso cambia bastante la ecuación de si vale la pena o no jugarlo ahora mismo. Y ahora la noticia importante de esta semana. The Pokémon Company anunció que Pokémon Bank, la aplicación de 3DS que llevaba 13 años guardando tus Pokémon, cierra definitivamente el 26 de febrero de 2027. No solo dejarán de funcionar los servidores, también se bloqueará la posibilidad de transferir Pokémon desde Bank hacia Pokémon Home. Lo que se quede dentro después de esa fecha va a desaparecer. Pokémon Bank ya había sobrevivido al cierre de la eShop de 3DS en 2023. Incluso se volvió gratuito después de ese cierre. Y mucha gente asumió que iba a seguir funcionando indefinidamente. No va a ser así. Si tienes una 3DS con juegos guardados, ya sea Pokémon X, Y, Alpha Zafiro, Omega Rubí, Sol y Luna, y tienes Pokémon Bank instalado, ahora es el momento de mover tus Pokémon a Home.
Tienes unos 6 meses más o menos, no es poco tiempo pero tampoco es infinito. Si tienes criaturas ahí que te importan, no las dejes para el último momento. Pero aunque sea una mala noticia, no es la única manera de mover tus Pokémon desde Nintendo 3DS o consola anterior hasta la Nintendo Switch. Hay muchos tutoriales en esta plataforma para poder lograrlo. Y para terminar, lo que muchos estáis esperando, los rumores de Pokémon Esmeralda en Nintendo Switch. Hace unos días se filtró que los ports de Pokémon Rubí, Zafiro y Esmeralda están actualmente planeados para finales de septiembre u octubre de este año. Y no es la única señal. Desde que salió Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja en Switch en febrero, los dataminers encontraron la referencia a los juegos de Hoenn dentro de sus archivos, lo que sugiere que Nintendo ya tenía preparado el camino para la siguiente tanda. ¿Qué significaría esto si se confirma? Rubí y Zafiro son los juegos base de Hoenn, pero Esmeralda es la versión definitiva, la que tiene la torre de batalla y la historia mejorada, y que muchos fans consideran una de las mejores entregas de toda la saga. Ahora bien, antes de emocionarnos demasiado, estos son rumores, Nintendo no ha confirmado nada. La misma política que siguieron con Rojo Fuego y Verde Hoja, silencio total hasta el día de lanzamiento, podría repetirse aquí, o podría no salir nada. Lo que sí es cierto es que el patrón tiene sentido, 30 aniversarios de Pokémon, relanzamientos de GBA, público nostálgico y Hoenn es la siguiente pieza. Entonces, ¿vale la pena Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja en Nintendo Switch en 2026? Mi respuesta es que sí. Si tienen los $20 para pagar y ahora con la compatibilidad de Pokémon Home, tendrás a Celebi de regalo por completar la Pokédex y con la posibilidad de pasar tus Pokémon a los juegos modernos, además de tener los eventos activos de Lugia y Ho-Oh. Y si tienes una 3DS con cosas en Pokémon Bank, muévelas antes del febrero de 2027. O si prefieres utilizar otros tutoriales o métodos externos también es válido. Y si los rumores de Esmeralda se confirman, habrá que hablar de Hoenn muy pronto por aquí. ¿Tú jugaste Pokémon Rojo Fuego o Verde Hoja en su momento? ¿Ya los tienes en Nintendo Switch? Cuéntame en los comentarios. Dale like si esto te fue útil, suscríbete para más y nos vemos en el próximo video.